3 años han pasado desde que Rusia decidió invadir a Ucrania, iniciando una guerra que para muchos era impensable, involucrando prácticamente a todos los países relevantes del norte global, quienes financian enviar armas a Ucrania. Incluso el conflicto permitió que una organización que se marchitaba como la OTAN volviera a ser relevante y se haya ampliado con nuevos miembros. Lejos de ser una guerra rápida, el conflicto ha tenido diferentes momentos hasta llegar y entrar en una dinámica con pocos cambios, no solo en el territorio que se libra, sino también en el escenario político. Sin embargo, la irrupción de un personaje como Donald Trump podría cambiar la dinámica. Ya señaló que no quiere seguir financiando a Kiev, sino que se lleva muy bien con Putin, prometiendo solucionar este conflicto y sentar los actores en una mesa de negociación. En el marco del aniversario del inicio de la guerra, en este episodio del podcast de Aldea Mundial, analizaremos las causas que dieron origen al conflicto, su evolución y las perspectivas políticas para entender si el 2025 esta guerra finalmente se detendrá. Bienvenidos una vez más a todas las personas que nos están viendo al podcast de Aldea Mundial, un espacio de análisis de la vida internacional con una mirada desde el sur global. Como ya lo hemos dicho, pues estamos cumpliendo 3 años del inicio de la guerra y para eso hemos traído a 2 analistas muy importantes y pues para poderles conocer y tratar este tema tan relevante en este momento de incertidumbre política a nivel internacional. En primer lugar, tenemos a nuestro analista externo que es Rodolfo Colalongo. Él es doctor en Sociología de la Universidad de Salerno, Italia, magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad Externada de Colombia e internacionalista de la Universidad Católica de Córdoba en Argentina y actualmente se encuentra como docente investigador de la Universidad Externada de Colombia. ¿Cómo está, Rodolfo? Bienvenido acá nuevamente a Aldea Mundial. Muchísimas gracias por la invitación y como siempre un placer compartir este espacio con ustedes. Y por otro lado tenemos a Manuel Alejandro Airán, quien es codirector de Aldea Mundial y hoy va a fungir como analista en este tema. Alejandro es docente e investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externada de Colombia y es magíster en Ciencias Políticas orientadas a las relaciones internacionales con especialidad en Diplomacia y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. ¿Qué más, Alejito? ¿Cómo estás? Bienvenido acá al programa, hoy como analista. ¿Qué tal, Andrés, Rodolfo? Un gusto nuevamente de compartir con ustedes en estos temas. Muchas gracias. Bueno, primero, antes de comenzar de fondo, quiero invitar a todas las personas a que nos sigan en Aldea Mundial, en todas sus plataformas de streaming para que vayan a escuchar el podcast y también las diferentes redes sociales. Eh, pues bueno, yo creo que es importante pues ya adentrarnos en este tema que sin duda es muy, muy importante. Entonces, quiero comenzar con lo siguiente. Estamos a punto de cumplir ya 3 años desde que comenzó la guerra en Ucrania y Rusia, y para nosotros en Aldea Mundial hemos hecho un seguimiento en cada aniversario de su evolución. Si muchas personas ya conocen los entresijos de este conflicto, me gustaría que de forma breve me comentaran para ustedes, ya no lo que hablamos hace 3 años, ¿cuál fue para ustedes la causa principal para que Vladimir Putin tomara la decisión de invadir Ucrania y dar comienzo a una guerra que se está librando en el borde de Europa? Bueno, yo creo básicamente que hay tres elementos claves que nos permitirían a nosotros poder entender por qué Vladimir Putin decide invadir Ucrania. El primero tiene que ver con una cuestión geoestratégica de poder, específicamente por el posible vínculo y alianza cada vez más sólida entre Ucrania y la OTAN, específicamente con los países de Europa Occidental y de Estados Unidos, en el cual podría haberse reflejado un traslado de cierta cantidad de tropas a la frontera rusa, cosa que eso a Putin lo ponía nervioso, principalmente porque es la frontera más extensa de tierra, por lo menos que comparte, que es con la de Ucrania, y además porque Putin había dicho que durante décadas Rusia había cedido frente a las presiones y al cerco que le estaba haciendo la OTAN en sus diferentes fronteras que comparte. Entonces fue como una línea roja en la cual Putin dijo que a partir de acá en adelante no iba a permitir que ningún otro país o nación, que de hecho es la única que quedaba, porque bueno, después se sumó Finlandia, pero hasta hace años atrás Finlandia no hacía parte de la OTAN, y puso una línea roja que evidentemente
sintió que sobre todo que Ucrania estaba dispuesta a sumarse a la OTAN, por lo tanto decidió invadirla. En un segundo aspecto tiene que ver también con una demostración de poder. Creo que Putin está en una era y en una etapa en la cual los rusos empiezan a, digamos, sentir que deben imponerse como jugadores a nivel regional y probablemente como jugadores a nivel global, al menos en lo militar. Por lo tanto, esto también era un aviso al resto de los actores para que tengan en cuenta de que Rusia no era lo que venía siendo, o sea, este país donde sí tenía un gran armamento nuclear, capacidades militares y demás, pero que no estaba dispuesto a usarla. Y tercero, creo que tiene también que ver con una cuestión y una posición interna como para poder generar muchas más adhesión frente a una causa común, que en este caso sería, por ejemplo, una guerra. Así que creo que esos son los tres aspectos que, en resumidas cuentas, permitieron que la invasión a Ucrania se pueda dar, y añadiría uno más que tiene que ver también con la posición que países como Estados Unidos y organizaciones como la Unión Europea tomaron al respecto. Digamos, como que fue una carnada, diríamos, ¿no? Fue una especie de incentivo para que los rusos finalmente hagan lo que terminaron haciendo, que fue invadir Ucrania. Creo que eso sería, y ahí dejo para que Manuel pueda seguir sumándole nuevos elementos al análisis. Claro. Muchas gracias, Rodolfo. Alejo. Yo creo que eh, concuerdo con Rodolfo. Yo creo que en últimas ese suceso, la guerra, fue una muestra final de un desgaste diplomático progresivo que realmente se estaba gestando desde el 2008 entre Rusia y Ucrania, porque fue en el año 2008, en la cumbre de la OTAN, en donde por primera vez Estados Unidos hace una oferta abierta a Rusia y a Georgia para que ingresen a la OTAN. Y desde ese momento empieza un desgaste progresivo diplomático, que obviamente eso estuvo articulado con un otro momento muy importante, que fue la guerra civil en Ucrania en 2014, que dio origen a los acuerdos de Minsk 2015 que no se cumplieron, que Ucrania tenía la responsabilidad de darle mayor autonomía a las regiones más cercanas a Rusia, que son rusoparlantes, que es la de Donetsk y Lugansk, que hoy está en medio de control el ruso. Y creo que esa guerra, con estos acuerdos que no se cumplieron, vino seguido de otras acciones de manera paralela, ¿no? Es decir, Rusia sabía que iba a haber otro conflicto abierto con Ucrania, y de esa manera, desde el 2018, Rusia se empezó a preparar, retomando todos sus lingotes de oro, digamos, creando su propio sistema MIR para cuando llegaran sanciones financieras, principalmente para las Mastercard y Visa, no se pudiera vender. Entonces, Rusia desde el 2018 también estableció un propio sistema financiero, y esta guerra entonces llegó a esto. Entonces, creo que el primer factor en el marco que nos da muy bien y detallado Rodolfo, creo que es el desgaste. Antes de que continúe, quiero hacer una pregunta a lo que usted decía. Es de que para usted, Rusia previamente ya había contemplado que probablemente iba a haber un conflicto armado o un Sí, conflicto de este tipo y se está preparando para eso. sí, ¿y esto por qué lo digo? Porque desde el 2016 también la RAND Corporation, que es una organización que nace con presupuesto de Estados Unidos, publica un informe de cómo exacerbar las debilidades o las incertidumbres de Rusia, y es un plan muy detallado que ustedes lo pueden encontrar por internet, lo pueden descargar, y en lo que aparece ingresar a la OTAN a Ucrania, generar inestabilidad en Georgia. Bueno, hay punto por punto, y digamos que por eso Rusia empieza a trabajar de esa manera. El segundo elemento, para no extenderme mucho, para continuar, es creo que la ruptura de acuerdos estructurales e históricos de seguridad, que obviamente abren un camino de incertidumbre para la estabilidad de la región en Europa. Y tercero, un supuesto, pues yo creo que regreso de estos enfrentamientos a profundidad pues, de Estados Unidos. Y para terminar, yo creo que esos tres elementos que generan una consecuencia, creo yo que están enmarcadas de otro tema que me parece muy importante, y es la desconfianza que empieza a haber entre Rusia y Estados Unidos.
Y eso se materializa principalmente por dos cosas. Lo primero es que el 2 de agosto del 2019, Rusia renuncia, abandona el Tratado de Fuerzas Nucleares de rango intermedio, que fue muy importante para 1989 y que fue una garantía un poco de seguridad entre Europa, Estados Unidos y Rusia. El primero en denunciarlo fue Estados Unidos, seguido de Rusia. Es decir, Rusia dice, si Estados Unidos no va a cumplir el Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedios, yo tampoco. Y al año siguiente, Rusia, Estados Unidos se retira del acuerdo de cielos abiertos, que era un acuerdo que buscaba que cada país enviara aviones para fotografiar y revisar, digamos, como el crecimiento de armamento. Entonces creo que ese desgaste progresivo diplomático, sumado a la salida de estas potencias de los acuerdos de estructuras de seguridad, pues originaron esto, que más adelante podré mencionar otra cosa, que fue un acuerdo que en 15 de diciembre de 2021 ni Rusia ni Estados Unidos llegaron a un acuerdo frente a temas militares y nucleares. Entonces podemos decir más o menos, digamos, que la guerra de Rusia fue un elemento estratégico sí, de su postulación como un actor relevante del sistema internacional, pensado sobre como una especie de una geoestrategia política en la cual buscaba aumentar su poder en la región, producto de rupturas, desconfianzas con los actores internacionales, con los actores del sistema, y fruto también de un desgaste de una lucha diplomática por supongo yo, digamos, asegurar su zona geoestratégica su espacio vital, digamos, para poder desplegar así su poderío o su influencia política en materia internacional. Eh, Pasando, digamos, un poco a otro lado, quisiera yo preguntarles, es, estas causas que ustedes señalan y que personalmente creo que comparto, o sea, que hay varios elementos como que esto no es solamente un capricho de Putin, sino que fue un proceso que comenzó, yo creo que desde la era Yeltsin. Eh, es decir, ¿han desaparecido, se mantienen intactas o al contrario se han agudizado? Porque finalmente hemos visto cómo, y por ejemplo, pues la OTAN se ha fortalecido, al menos la llegada de Finlandia cambia una perspectiva en ese sentido, están mucho más activos, la Unión Europea está gastando más en seguridad, pero finalmente todos han dicho que Ucrania no va a ingresar a la OTAN. Entonces no sé cómo ustedes ven esos elementos, esas causas siguen permanentes para ustedes, se han modificado o sea, al contrario, se han exacerbado. Bueno, yo creo que se ha exacerbado. En principio, porque creo que para también entender la guerra ruso-ucraniana tenemos que analizarlo desde la perspectiva que hoy el mundo vive un resquebrajamiento del orden internacional liberal basado en reglas. Y claramente en la medida que el sistema se empieza a descomponerse, claramente los acuerdos de amistad pues también terminan afectándose y creo que esto pues va a continuar. Creo que obviamente la propuesta de Trump puede llegar a dar una tregua, un respiro para mirar de qué manera pueden ambas potencias reequilibrar esa correlación de fuerzas tanto en lo militar como en lo político y en las alianzas y pues involucrar, creo yo, de alguna manera también a Rusia, a otros frentes que también interesa a Estados Unidos, principalmente en Asia Occidental o como se conoce en Medio Oriente. Entonces, creo que obviamente la desconfianza sigue, que ha agudizado por el resquebramiento del orden internacional liberal y que pues encima lo que busca Estados Unidos es reconfigurar un patrón digamos, involucrar más a Rusia en otros aspectos para comprometer. Sí, yo acuerdo con Manuel. Creo que sí existe un resquebrajamiento del orden internacional liberal basado en reglas. Em, pero creo que hay un elemento que le podemos sumar y es que, digamos, tenemos que ser conscientes que el gran peligro que representa Rusia no es para Estados Unidos. ¿Ok? Yo creo que el gran peligro acá es para Europa, que, digamos, en el fondo son los que presionaron al gobierno de Biden para que colaborara y ayudara a Ucrania, no por una cuestión geoestratégica norteamericana de que vea en peligro su expansión o que vea en peligro un posible conflicto directo con los rusos. Incluso los norteamericanos con la administración anterior tenían
muy en claro que el límite digamos, el límite que no podían pasar era el involucramiento directo de tropas norteamericanas en el terreno, por un lado. Segundo, tropas de la OTAN que arrastraría a la participación de los Estados Unidos a un conflicto. Y tercero, el tipo de armamento ofensivo que le permita a los ucranianos pasar de la defensa a la ofensiva, o sea, poder atacar estratégicamente al territorio ruso. Esto creo que nos demuestra el posicionamiento que los Estados Unidos tuvo durante estos 3 años de conflicto armado. Esto fue, yo les voy a brindar la ayuda y la asistencia militar para que ustedes puedan defenderse dignamente, ¿ok? Eso es dignamente de la invasión rusa. Pero hasta ahí llegamos, ¿ok? Entonces, la presión siempre venía por parte de los europeos, sobre todo de Europa Oriental, que estaba mucho más cercana, que había tenido, digamos, había sido parte de la historia de la construcción de la Unión Soviética, habían sido países satélites de la Unión Soviética, habían, digamos, sufrido, por decirlo de alguna manera, al comunismo, por lo cual veían la invasión a Ucrania como un renacer del peligro rojo, ¿ok? Por lo tanto, presionaban enormemente a los Estados Unidos a través de la OTAN para que tuviera una participación mucho más directa, una posición mucho más firme, más allá de la que tuvo, ¿ok? En el discurso siempre fue una posición muy firme, pero como habíamos dicho antes, no llevó a cabo ninguna acción que los rusos no se hayan anticipado previamente, ¿ok? Por lo tanto, esto es una manera, ¿cómo podríamos decir?, estratégica de no escalar un conflicto, ¿ok? O sea, yo voy a llevar a cabo unas acciones militares que sé que desde la otra parte saben que lo voy a hacer, ¿ok? Y de la contraparte van a llevar a cabo unas acciones para contrarrestar el esfuerzo militar que yo ya sé que van a tomar, ¿ok? Por lo tanto, existía como un acuerdo tácito de decir, bueno, mira, vamos a dejar que el conflicto se prolongue, pero hasta estos límites. Entonces ahí nos damos cuenta. Por ejemplo, independientemente de la avanzada rusa y que obviamente ningún plan operacional en el terreno, por ahí tienen los resultados esperados por los generales y demás, esto pasa en todas las guerras, o sea, el caso ruso no es único, que sufre bajas, que destruyen tanques, que hacen una operación que no tuvo el éxito que ellos querían. El punto es que si los rusos hubiesen querido, podían haber acabado con Ucrania de manera contundente. ¿Ok? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees Contundente. que tenía la capacidad? Sí, absolutamente. No es que la tenían, la tienen. ¿Ok? Ok. O sea, existe una no intención rusa de acabar con Ucrania. ¿Ok? Por eso es el borde. Se quedan con aquellos lugares donde ellos consideran que son estratégicos, porque está muy cerca su frontera, porque son ruso parlantes, ¿ok? Y porque es una manera de enseñarle a el gobierno de Ucrania, miren, estamos dispuestos a avanzar poco a poco y quedarnos, si es necesario, con el territorio completo. Pero en el fondo no es lo que quieren. Ucrania tiene que seguir existiendo como un Estado. ¿Por qué? Porque separa a Europa de lo que es Rusia. ¿Okay? Es un Estado tapón. Y además, insisto, cualquier invasión terrestre en el único lugar posible que se puede llevar a cabo es por Ucrania, ¿ok? Por la dimensión del territorio que ellos tienen. Por lo tanto, es estratégico que Ucrania exista como Estado, ¿ok? El tema es bajo qué condiciones. Entonces, yo creo que en el fondo todo esto, digamos, se fue generando una especie de acuerdo tácito entre los Estados Unidos y Rusia en cuanto a lo que es el conflicto, en cuanto a lo que es Ucrania. Ahora, los que insisto que siempre quedaron afuera y siguen quedando afuera porque con Trump es mucho peor todavía, son los europeos y ahora los ucranianos, ¿ok? Que por ahí esto es mucho más grave para los europeos y Ucrania, sobre todo si sabemos que en el día de hoy una llamada directa entre de Trump y Putin, que seguramente lo vamos a comentar ahora, pero eso demuestra de que la apuesta de Putin es mucho más agresiva que la de Biden. Yo quiero agregar solo una cosa, Andrés, que me parece clave. Es que si bien yo comparto la idea de Rodolfo de que fue una guerra de alguna manera limitada, es decir, de alguna manera, Exactamente. ¿no? Yo avanzo, pero yo sí creo que sí es importante mencionar varias cosas,
porque si bien que fue limitada, yo sí creo que esta guerra tuvo una consecuencia estructural en los consensos de seguridad europea. ¿Y a qué me refiero? Yo, digamos, el rompimiento del Nord Stream 2, creo que el gasoducto que pasaba de Rusia directamente a Alemania, que se bombardeó, eso fue un golpe durísimo para la política alemana que venía Angela Merkel, que Trump se opuso siempre de ese acuerdo Nord Stream 2, y creo que ese fue un rompimiento que incluso viene desde los años 70. Entonces creo que ese es el primer factor. Yo creo que el segundo factor que si bien fue limitado, pero que transgredió y que fue también mostrando hasta qué punto estaban dispuestos los países, fue la autorización del gobierno alemán para que Polonia le trasladara los Leopard 2 a Ucrania. Para los radioescuchas, un elemento clave que es, digamos, Alemania le vende sus armas, digamos, una de sus armas más claves es el tanque Leopard 2, pero es un tanque que lo vende con una reserva, que el Estado quien lo compra no tiene el derecho de venderlo, revenderlo o dárselo a otra nación. Tiene prohibido, tiene esa cláusula. En el gobierno alemán de Olaf Scholz, ya está Olaf Scholz, autorizó por primera vez, que además es una cláusula que viene desde la Segunda Guerra Mundial, que no puede, digamos que se le permitió, y yo creo que eso fue un giro también importante de Alemania en esta guerra. El tercero y último en esos cambios claves, creo fue el anuncio como en octubre, septiembre, noviembre, de Biden, que autorizaba utilizar el armamento en contra del territorio ruso. Digamos, lo que dice Rodolfo es muy cierto, en el que yo te doy armas para que te defiendas de alguna manera digna, porque tu industria armamentística es muy mala, ¿cierto? Entonces te doy algo. Pero, digamos, cuando se le daban, también tenía una condición, que solamente es de carácter defensivo. Y cuando Biden autoriza de ahora usar estas armas con carácter ofensivo en territorio ruso, yo creo que ya estaba escalando mucho más la guerra. Y coincido con lo que dice Rodolfo, yo creo que los europeos fueron los que más perdieron. Obviamente Ucrania, pues obviamente ya no lo podemos descartar. No solamente, y lo digo porque concuerdo con Rodolfo, que en ese momento pues no los van a tener tal vez en cuenta en la negociación ni siquiera los ucranianos. Pero también yo creo que hay otro factor. El primero, como ya lo mencioné, Alemania se quedó sin una conexión gasífera directa y eso tiene un impacto directo. El 5 de enero del 2025 se dio el último transporte de gas de Rusia a Europa. Y el tercero es que los europeos terminaron pagando 40% más caro el gas líquido, el gas natural licuado, el gas licuado, quien se lo Que se compraron a Estados Unidos. por barco. Correcto. Entonces, quien ha ganado más en esta guerra realmente ha sido Estados Unidos, porque vende un gas caro y más armas. Y una cosa más, mirá, perdóname, pero listo que hice una charla aquí, dinámica. Sí, tal cual. Absolutamente de acuerdo con vos en este sentido, que es digamos, que existan límites en el conflicto armado no quiere decir que mientras tanto estos grandes actores muevan fichas aparte, ¿ok? Y creo que un poco eso que vos decís tiene que ver con las jugadas que fue haciendo Estados Unidos mientras el conflicto avanzaba, ¿ok? Entonces iba jugando fichas y dijo, bueno, fantástico, mi industria de gas, que yo supuestamente no iba a repotenciarla y demás, bueno, ahora va a ser una industria muy poderosa porque le vamos a vender gas a los europeos, que no van a depender de los rusos, sino que van a depender de mí. Estratégico para cualquier actor es la dependencia que vos generás del resto de los actores. Entonces esto era genial. Gracias Putin, ¿ok? Por otro lado, lo del Nord Stream también, yo creo que venía con esta lógica de decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, mira, si realmente queremos que se corte la relación existente entre Europa y Rusia, bueno, hay que cortar el cordón umbilical que los une a los dos. Y era el Nord Stream 1 y se había hecho el 2, que no entró en funcionamiento nunca. ¿Ok? Pero también, por otro lado, lo que nos demuestra acá es la dependencia absoluta. Yo hoy escuchaba una charla y un profesor de relaciones internacionales decía, no, porque nosotros los occidentales, entonces se hablaba como un nosotros, como si este profesor sea parte de un país que imponía agenda, y yo por dentro decía, no podemos hablar de nosotros. Acá hay un solo actor que impone agenda, ¿entendés? Y se llama
punto se acabó. Es Estados Unidos el que te está imponiendo una agenda y nosotros, occidentales aliados, tenemos que empezar a asumir esa agenda que nos dan ahora. Entonces creo que es un poco lo que vimos durante estos 3 años, ¿ok? En serio les digo, para mí es catastrófico porque yo en un fondo, digamos, en un principio pensé que los europeos podrían tener cierto margen de maniobra en el sistema internacional por la manera en que se comportaban. Y cuando surgió lo de Ucrania, me quedé helado, paralizado por el nivel de parálisis de la Unión Europea y de los 26 estados para poder solucionar un conflicto que está realmente en su patio trasero, no en el nuestro, ¿ok? Y la incapacidad era absoluta en cuanto a mover tropas, en cuanto a tener coordinación, en cuanto a vender armas. Nos damos cuenta ahora que los europeos producen muy pocas armas, realmente muy pocas armas, ¿ok? Y que el gran actor acá en cuanto a armamento sigue siendo Estados Unidos y lo sigue Rusia, y son insustituibles. Y por otro lado, y cierro con esto para que no se vuelva esto un monólogo, tenés razón en relación con la autorización para que usen misiles de largo alcance que puedas, digamos, impactar en... Sin embargo, leyendo esto con el periódico del lunes, yo creo de que Biden era consciente de que podía perder las elecciones con Trump. Entonces dijo, lo voy a autorizar porque aparte realmente eran 3 misiles los que tenía Ucrania, ¿ok? Era todo lo que ellos tenían. No, realmente eran 3 misiles, no tenían más, ¿ok? Entonces dijeron, bueno, usa 1, usa 2 para poder llegar al otro lado y poder hacerle una advertencia a los rusos de si existe una posible negociación que indudablemente iba a suceder tarde o temprano, pues por lo menos tener mejores condiciones a la hora de sentarse a la mesa, ¿ok? O sea, no fue un misil que podía llegar a Moscú, porque además no podía llegar por el alcance, pero además porque la defensa aérea rusa lo iba a derribar, por lo tanto iba a ser un misil perdido, entonces decidieron tirarlo en zonas estratégicas cercanas a la frontera, ¿ok? Entonces en el fondo era como preparar un escenario para lo que posiblemente venía, que fue lo que finalmente... Se me está adelantando el tema. Exactamente, bueno, perdón, lo dejo ahí, no sé. Perdón. No, yo creo que la discusión, o sea, la discusión es interesante. Finalmente, de mirar cómo las causas han cambiado, cómo han evolucionado, terminamos mirando cómo ha modificado realmente, o yo no creo que tanto modificado lo que ustedes han dicho, sino creo que esta guerra mostró la realidad de cómo estaba la composición de fuerza y de poder en el escenario geopolítico mundial. Es decir, que es Estados Unidos que va, digamos, a la cabeza con unos lineamientos y quien dirige más o menos las dinámicas de cómo se va trazando el conflicto. Y lo decía Rodolfo, como pactó más o menos hasta dónde eran los límites de la confrontación con Rusia para no hacernos demasiado daño o para que los objetivos estratégicos de Rusia no fueran más allá que esa zona de contingencia o de esa zona de protección que quiere crear Rusia en el marco, digamos, de su frontera con la Unión Europea. Y por otro lado, digamos, muestra o destapa que es más o menos lo que dijo Alejandro, de cuál es la debilidad tan grande de la Unión Europea como un actor que fija dinámicas y que incide en un conflicto tan importante y cómo su posición realmente es, por no decirlo menos, marginal un poco en muchas ocasiones. Esto me permite, digamos, ya me han tocado unos temas, pero con el tema de los misiles, con el tema de Trump, pero entonces voy a aislar un tema un poquito y quiero que hablemos un poco de la parte militar, ¿sí? Como de cómo se ha desarrollado esto. Y antes de centrarnos un poquito más en lo político. En el episodio de hace un año, que es de hecho los invito para que lo puedan escuchar a los oyentes, que es el segundo episodio del podcast, hablamos de que este conflicto se había convertido como una guerra de desgaste y como desgastar, de limitada, o sea, Alejandro ahorita dijo limitada sus capacidades, pero también se convirtió en una guerra de desgaste, muy pocos avances. Sin embargo, y sin mayores cambios. Sin embargo, el año pasado sí hubo el acontecimiento que fue este tema de los misiles ATACMS para atacar el territorio ruso. Esto sucedió
pero Moscú también terminó respondiendo con unos misiles de última generación que no habían sido utilizados. Entonces, pues, en ese sentido, pues, ¿qué más ha pasado en términos militares? Me refiero es que si seguimos en un conflicto que se ha destacado militarmente o finalmente hay cambios. Estamos hablando de que nos vamos a acercar o parece ser que nos vamos a acercar a una mesa de negociación, parece, no sabemos bien cómo sea el impacto realmente que pueda tener Trump y sus intereses si conjugan con los de Putin, pero lo cierto es que hay esa opción de la mesa de negociación. Y las mesas de negociación, quien tiene más fuerza, saca las de ganar. ¿Sí? Entonces, realmente, yo no recuerdo si cuál era el analista que hablaba de que realmente uno de los intereses más importantes que tenía Zelensky para que le permitieran el uso de los ATAMS y pudiera utilizar nuevas armas a finales de diciembre del año pasado, en el marco todavía del gobierno de Biden, era poder avanzar un poco en materia militar para que no se viera en situación de vulnerabilidad en la eventualidad de llegar a una mesa de negociación. Entonces, ¿ustedes cómo ven esa situación? ¿Está equilibrado realmente, digamos, el hecho de que ya Rusia esté ya con Donetsk, Lugansk abrazado? Pues es sin duda un retroceso para Ucrania. ¿Cómo ven ese proceso militar y de puesta de fuerzas en el momento de la negociación? Bueno, entonces primero vamos a arrancar por lo militar para después entrar en la negociación. Eh, yo, contrario a lo que muchos analistas habían dicho y demás, de que en realidad para Rusia fue un fracaso en el plano militar, que mostraban todas las diferentes maneras en que los ucranianos pues lograron generarle bajas en el terreno como tal. Yo sinceramente creo que esto fue toda una estrategia rusa de una guerra limitada a un sector, de conquistar un sector de la frontera y defenderlo con los menores recursos posibles para después de ahí decidir si se seguía avanzando o no. ¿Ok? ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad digamos, el mayor avance que se dio, dime. Entonces, que frente a eso que está diciendo, yo tengo que hacer una preguntita, Andy Márquez. O sea, ¿tú crees que cuando Rusia comenzó la invasión, que tenía estos tres frentes, que parecía que de Bielorrusia iba a llegar, todo era como medio dramático, como un teatro, por decirlo así, porque su objetivo central era Donetsk y Lugansk? Simplemente para confirmar eso. Básicamente era quedarse con los espacios de frontera y después en todo caso empezar a avanzar poco a poco a ver si podía llegar a Kiev, pero no era llegar a Kiev, era asustarlo. ¿Ok? Entonces, primero, tenemos que ver el tipo de tropas que ellos usan. ¿Ok? Pues si vos te das cuenta, la mayoría de las tropas era ejército regular. ¿Ok? Primero. Segundo era, no sé si ustedes saben, pero en Rusia vos podés hacer el servicio militar durante 10 años. O sea, vos te pueden llamar durante 10 años, que empieza creo que hasta los 20, hasta los 20 y pico, más o menos. Y empezaron a llamar a las tropas, a los conscriptos, o sea, los que habían hecho el servicio militar obligatorio para mandarlos al frente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que no usaban la mayor cantidad de tropas profesionales regulares, sino que empezaban a reclutar desde la población para mandarlos al frente. ¿Ok? Que tienen un entrenamiento militar básico de un año, creo, no tienen más que eso. Segundo, optaron por ocupar un territorio, ¿ok? No hicieron un bombardeo masivo, como por ejemplo hizo Estados Unidos en Irak. No sé si ustedes se acuerdan, pero lo que fue Bagdad fue en vivo y en directo como Estados Unidos durante un bombardeó Bagdad hasta que no quedó nada. Y una vez que no quedó nada, mandó a las tropas. De acuerdo, de acuerdo. Como lo que hizo Israel con Gaza. Israel con Gaza, exactamente igual. No mandamos un solo soldado, lo vamos a bombardear hasta que no quede nada en pie y ahí mandamos soldados. Los rusos no hicieron eso. Los rusos tiraron misiles en lugares estratégicos. Mandaron fuerzas especiales a que ocupen lugares estratégicos, porque como ustedes saben, Ucrania sí es una potencia generadora de energía importantísima y sobre todo nuclear en la zona. Entonces ocuparon esos sectores y el resto quedó en manos de la tropa regular rusa con un avance normal, de una infantería, ¿ok? Carros de infantería, tanques, soldados a pie. Fue una invasión regular, anticipada aparte,
¿Por qué razón? Porque era muy obvio que vos necesitas concentrar tropa en la frontera y ya Estados Unidos hace una semana que le vienen diciendo que los van a invadir. O sea, no hay manera, los van a invadir, eso no es un ejercicio, ¿ok? O sea, era algo demasiado obvio, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, perdóname, el uso estratégico de las armas era como respuesta a cuando los ucranianos lanzaron estos misiles que impactaron el territorio ruso, los rusos dijeron, bueno, mirá, tengo un arma secreta que no la usé nunca, ¡pum! Y la mandaron. ¿Ok? Como diciendo, cuidado. Segundo, controlaron el espacio aéreo. El espacio aéreo siempre fue controlado por los rusos para ver el movimiento de las tropas, para ver la forma y el terreno y más o menos poder tener digamos, una comunicación directa con el avance de las tropas que ellos tenían. Entonces, si nosotros analizamos la manera en que se desarrolló la guerra entre Ucrania y Rusia, nos damos cuenta de que los rusos no utilizaron todos los recursos disponibles que ellos tenían, ¿ok? Insisto, fue una guerra apostada a... Ellos sabían que existía el riesgo de que se empantanen, de que pierdan territorio, de que suceda lo que finalmente pasó. Usaron drones, sobre todo, ¿ok? Para ir teniendo unos objetivos más claros y demás. Pero después, desde mi punto de vista, creo que no desarrollaron todo el potencial que los rusos pueden tener, ¿ok? En ese sentido, creo que, y cierro con esto, creo que un poco esta estrategia militar rusa te viene anticipando la posible mesa de negociación que ellos tienen, ¿ok? Y perdón que con esto sí cierro. Constantemente la amenaza de Putin a decir, bueno, mirá, cuidado, porque voy a cambiar mi doctrina militar de uso nuclear y si la cosa se me va y si no lo controlo con la tropa regular y no demás, yo no voy a dudar en usar alguna bomba nuclear para que me dé una posición estratégica. Entonces, uso la tropa regular y amenazo con escalarlo a un nivel que no lo detiene nadie, ¿okay? Que no hay posibilidad antiaérea ucraniana que pueda enfrentar, ¿okay?, a un misil de esas características. Alejo, ¿tú qué opinas de ese tema militar y ahorita miramos el tema de negociación, pero digamos militarmente, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que frente a lo militar, para agregar, yo concuerdo con Rodo que, digamos, hubo analistas y prensa que decían, no, que la guerra le fue muy mal en el plano militar a Rusia. Yo la verdad también discrepo de esa perspectiva, o sea, lectura digamos, en lo militar. Por varias razones, y yo quiero agregar una cosa. Mientras que Rusia usaba sus soldados, los últimos que llegaron fueron los de Corea del Norte, que fueron a lo último, pero desde el inicio de la guerra a Ucrania le tocó crear la Legión Internacional. Eh, Primero, pues porque no tenían una industria armamentística fuerte, porque tampoco su doctrina era sólida, ¿no? Entonces, en últimas les tocó crear una Legión Internacional en donde hoy hay muchos colombianos combatiendo allá. La segunda muestra de esa debilidad militar de Ucrania, aparte de la anterior, es la ley que tuvo que crear Vladimir Zelensky para reclutar. Entonces, ellos se sabían, pero los hombres jóvenes que no estaban en la guerra no pueden salir de la casa, porque hay ejército caminando por las calles y a todo hombre que lo vean lo suben en la camioneta y lo llevan. Hay una ley, entonces digamos que eso generó una controversia muy fuerte de reclutamiento y hoy muchos hombres que no han ido a la guerra hoy se encuentran escondidos en sus casas en Ucrania para que no sean llevados. Yo creo que un tercer elemento, y ya separándonos un poco y que me gustaría agregar esos puntos, es la división que se generó entre Estados Unidos y Europa. Hubo una puja por las industrias armamentísticas. La conferencia de seguridad de Múnich de hace 2 años y la del año pasado fue que todas las industrias armamentísticas, tanto de Europa como Estados Unidos, tenían que llevar a tope para poder ofrecerle ayudas a Ucrania. Pues digamos que la mayoría de las armas que se utilizaran eran municiones y Ucrania no tenía ese suministro, lo que Rusia sí lo tenía. Eso llevó a una puja muy fuerte entre Europa y Estados Unidos, porque principalmente, como lo mencioné antes, quien se llevó el negocio de las armas fue Estados Unidos. Y eso fue una puja que los alemanes, en específico, fueron los alemanes donde dijeron, venga, al menos déjenos vender el armamento a Ucrania. Si usted le va a vender gas, déjenos a otros vender el arma. Entonces creo que fue una puja entre esos dos aliados claves. Yo creo que un tercero elemento es que es muy importante esta guerra
en términos militares por una razón. Yo creo que este conflicto bélico se convirtió en un escenario para probar nuevo armamento, principalmente el uso masivo de sistemas aéreos no tripulados, es decir, drones, sistemas de defensa aérea y antimisiles, dispositivos de interferencia GPS, incluso se llegó a hablar de usar, perdón, drones marítimos destinados a la destrucción de puertos en el mar. Entonces creo que eso fue un escenario clave para que las empresas armamentísticas utilizaran este escenario bélico para probar nuevo armamento, dado el caso que más adelante llegue otra conflagración. Entonces creo que ese también es un factor muy importante de la guerra ucraniana por ese tema principal. Y por último, para no extenderme, de ese control limitado que también tenía Rusia, y que hay otro factor que quiero agregarle al comentario de Rodo, al análisis, es que los rusos además, iniciada la guerra, como al mes o menos, se tomó la planta nuclear de Zaporilla, con el propósito también de, si a mí no me echen la culpa de que pasó algo acá, yo la coordino, yo estoy bajo control. Entonces creo que eso también es una de la idea de control de la guerra por parte de Rusia también. Bueno, yo creo que en temas militares creo que hay como un consenso en ambos. Es decir, primero que hay o sea, que las capacidades militares, en este caso principales de Rusia, pues son superiores a las capacidades militares ucranianas, incluso con la ayuda militar. Segundo, que la conflagración militar generó una pugna por quién vendía más armas y quién modernizaba, porque digamos, esto lo dijeron, pero recuerdo unos informes que quedó de evidencia, por ejemplo, la falta de modernización del armamento europeo, y que eso ha obligado a buscar nuevos caminos para la modernización de ese armamento. También le permitió a Estados Unidos hacer el proceso de modernización porque envió cosas que necesitaba ir sacando de su stock militar. Pero por último sirvió como un escenario de confrontación militar en donde Rusia tiene ventaja, pero sobre todo para, llamémoslo así, y suena muy feo, pero como para experimentar tecnologías y procesos de enfrentamiento militar en una época actual, por así decirlo. Bueno, nos queda muy poco. Yo tenía que me faltaba un par de preguntas, pero se las voy a montar en dos, ¿sí? Y hablemos de la perspectiva inmediata, un poco de lo que hemos venido hablando, y es que desde que Trump hizo campaña decía que iba a solucionar en 24 horas el conflicto. Evidentemente pasaron las 24 horas y no lo ha hecho, pero sí hay un sentir desde las declaraciones que ha hecho Putin, desde lo mismo que ha dicho Trump, desde las mismas posiciones de Zelensky, que cada vez son como mucho más agachacabeza, en decir, nos vamos a tener que sentar. Entonces, ¿ustedes sí creen en principio que es posible que la incidencia de la llegada de Trump permita que se llegue a negociar el final de la guerra y se hará así a quién va a sacar más provecho? Y luego de esa pregunta, creo que de responderme esto, quiero que me diga qué lecciones puede dejar esta guerra para el sur global, para el resto del mundo, los que no estamos involucrados ahí. Quiero que esas dos para poder terminar y poder cerrar el programa. Bueno, yo creo que más que, o sea, yo creo que se va a llegar a una mesa de negociación, pero yo no creo que el factor decisivo sea Trump, o no. Yo creo que hay otros contextos estructurales que están llevando a eso también. Es decir, Estados Unidos desde el 2016 consideró a China como una amenaza existencial. Bueno, ok, ¿tú quieres hacer la OTAN Plus en China? Bueno, pues no puedes tener 3, 4 frentes abiertos. Entonces creo yo que esto es un tema más estructural, más que sea Trump el super negociante. O sea, creo yo que hay unas puertas estructurales que lo están llevando allá. En el marco de esa negociación, yo creo que hay varios elementos que me parecen complejos, y creo yo que en principio iría Europa, la Unión Europea, es decir, ¿qué vamos a hacer con Ucrania? Creo que puede Rusia decirle sí, que ingrese a la Unión Europea. Nunca ha tenido problema de eso, Rusia. Eso sí que quede clarísimo, no entra a la OTAN. Creo que eso es un punto de inflexibilidad. No sé hasta qué punto hoy Rusia controla el 20% del territorio, entre el 18 y el 20% del territorio ucraniano, comparado a lo que medianamente tiene un control Ucrania, Rusia. No sé si eso le sirva para poder que le devuelvan algo,
pero además sumado a que hay unos referendos que se firmaron en 2022 donde la gente votó que quería estar en Rusia. Entonces ahí tocaría mirar qué plano de legitimidad o jurídico tiene eso, pero yo creo que Putin estaría abierto incluso a mirar temas de territorio. Lo que a mí sí me genera curiosidad es el tema de las garantías de seguridad. Entonces, Rodo ahorita decía, hoy se habló de una llamada, un encuentro inicial en Arabia Saudita, creo que es, o en Emiratos Árabes Unidos, no, en Arabia Saudita, y es el primer encuentro. Entonces, la Unión Europea de manera inmediata dice, Ucrania necesita garantías de seguridad. Y yo me pregunto, ¿cuáles garantías de seguridad? Si antes de la guerra, Ucrania tenía a través del Tratado de Budapest de 1992 una garantía de seguridad, y la garantía de seguridad era Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y ninguno lo cumplió, o sea, se comieron Ucrania. Entonces digo, ¿cuál va a ser la garantía de seguridad? Si ya la tenía, la incumplieron. O sea, creo que este es un punto difícil. Para terminar, creo que quien saca más provecho, sin duda alguna, creo que el conflicto lo ganó las grandes potencias. Yo creo que los perjudicados, sin duda alguna, fue Ucrania. Obviamente, en esa negociación, yo creo que van a pedir la cabeza de Zelensky, porque además desde noviembre del año pasado tenía que llamar a elecciones que no han llamado. Pues Zelensky ha perdido mucha legitimidad. El 70% de los ucranianos quieren ir a la paz, quieren llegar a un acuerdo. Ya la gente está en desgaste. Entonces creo que eso también representa. Y de los europeos, yo comparto con lo que decía Rodolfo. La parálisis de la Unión Europea es atónito. O sea, hoy están divididos, hoy no saben para dónde van a ir y que saben que no los van a tener en cuenta. Y no los van a tener solo en cuenta a ellos, sino también a la OTAN. Y yo creo que este resultado de negociación también va a ser una implicación de debilitamiento de la OTAN, que es lo que viene con Trump. Yo creo que Estados Unidos y Europa no logró que el sur global girara alrededor de la defensa de la guerra ucraniana, y yo creo que eso es una gran victoria del sur global. Yo creo que eso es una gran victoria del sur global, porque no se dejó arrastrar a un conflicto que no es de su interés, que además entiende que detrás de esa guerra, que si bien no la vendieron muy moral, pues detrás de eso hay unos intereses de las grandes potencias, sea Rusia, sea Estados Unidos, sea quien sea. Y creo que paralelo a eso sucedió lo de Israel y Palestina y la acción de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, que creo que eso sí muestra cómo el sur global puede utilizar los mecanismos diplomáticos e internacionales para reivindicar los derechos de los países o de los pueblos más vulnerables dentro de este sistema internacional. Entonces creo que ese es un factor muy positivo para el sur global, de no dejarse arrastrar a esa guerra, pero sí darle la importancia a lo importante. Totalmente de acuerdo. El papel del sur global fue bastante acertado en ese sentido. Como les había dicho antes, el día de hoy hubo una conversación telefónica entre Trump y Putin. Hablaron 1 hora y media. Es la primera vez en la historia reciente, de verdad, que habla un representante de los Estados Unidos, un presidente, con Putin durante tanto tiempo. Y Trump lo puso en su red social y comentó cada uno de los puntos que se trabajaron, que hablaron. Dice que fue extremadamente cordial, que fue saludos que se invitaron para que visiten ambos países, que lo van a hacer, y que dijeron que los dos estaban de acuerdo. Los dos estaban de acuerdo, por favor escuche esto. Los dos estaban de acuerdo con que el derramamiento de sangre en Ucrania debía terminar. ¿Ok? Y los dos estaban de acuerdo en que había que avisarle a Zelensky. ¿Ok? Lo dice en la red social. Impresionante. Realmente sí es impresionante. Son dos papás que están hablando qué van a hacer con su hijo. ¿Ok? Así de fácil. Vamos a hablar entre nosotros, nos vamos a poner de acuerdo y después te vamos a decir, hijo, cómo son las cosas. ¿Ok? Entonces, creo que esto ilustra enormemente lo que fueron estos 3 años de guerra y cómo van a terminar. ¿Ok? Automáticamente Trump lo llamó a Zelensky y Zelensky no tuvo otra que decir, sí, claro, tenés razón. Así, Zelensky le respondía con la misma lógica, sí, obvio, nos vamos a sentar nosotros también. ¿Quién más que Ucrania quiere la paz? Dijo Zelensky. ¿Ok? O sea, y después, guarda, después le informan a su secretario de Estado, ¿ok? Que se llama Peter Hetz, que estaba en Europa, Bruselas, porque el día viernes está la reunión del Consejo de Múnich sobre seguridad,
y estaban haciendo los preparativos para la reunión del viernes, y él hizo una declaración frente a los delegados y dijo, miren, esto, así lo dijo, esto es lo que Estados Unidos quiere que se haga en función de la guerra de Ucrania. Número 1, dijo, Ucrania no va a ingresar a la OTAN. Punto, se acabó. Número 2, Estados Unidos ve muy poco probable que las fronteras se devuelvan a la situación anterior a 2014. O sea, Rusia se va a quedar con el territorio que ocupó. O sea, Alvide con Crimea se quedó. Sí, Claro. ya. No, pero por eso, a la situación anterior, lo que quieren decir es que en 2014 es una situación, ahora es otra. Ellos están diciendo, no queremos que se vuelva a la situación de 2014. Ok. O sea que se va a quedar con más territorio todavía. Al 20%. Exactamente. Tercero, dijo, miren, probablemente pueda haber una fuerza de paz y demás, pero la fuerza de paz no va a depender de la OTAN y segundo, no van a haber tropas norteamericanas. ¿Ok? O sea, insisto, esto es los dos papás hablando y está hablando con su hijo, el involucrado directo, su hijo y el resto de la familia. ¿Ok? Y los dos papás le comunicaron a su hijo lo que iba a hacer y le comunicaron al resto de la familia lo que iban a hacer. ¿Ok? Y todo el mundo mirando como diciendo, es que esto es lo más grave. Todo el mundo en la mesa diciéndole, sí, claro. No, sí, lo que está... El único que presentó una protesta fue el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, que fue la única persona que dijo, miren muchachos, si nosotros esperamos que otros vengan a defender nuestros intereses, estamos perdidos. ¿Ok? Pero después el resto de los actores, insisto, no tuvo ni va a tener ninguna incidencia. ¿Ok? Entonces creo que la mesa de negociación ya está en marcha. ¿Ok? Ya se nombraron a los negociadores por parte de los Estados Unidos. Entonces, y cierro con esto, creo que al fin y al cabo lo que nos demuestra es que independiente, o sea, a excepción del sur global, que insisto pudo tener un papel digno porque era un espacio que no lo involucraba y no se arrastró, el resto de los actores que no tenían presencia, que no tenían capacidad para incidir, lo único que reforzaron fue esa incapacidad. ¿Ok? Primera de que Estados Unidos es un aliado y Estados Unidos no tiene aliados, lo dijo 250 millones de veces. ¿Ok? O sea, yo no soy aliado tuyo, en todo caso Estados Unidos dice, vos sos aliado mío. ¿Ok? Y esa alianza implica una dependencia, y es lo que vimos con los actores, una dependencia en cuanto a la industria de armas, en cuanto a las decisiones que se toman en la OTAN, en cuanto a... Y otra, Ucrania. Esto demuestra, y yo lo lamento por los ucranianos, porque realmente si yo lo fuera estaría muy mal por la situación que están viviendo, pero esto demuestra que a los ucranianos, o sea, nadie les importa lo que sucede en Ucrania. Eso es lo que quiero decir, ¿ok? En el sentido más humanitario de la palabra, en el sentido más nacionalista, en el fondo ni a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a China y a los europeos más o menos, porque se pueden ver arrastrados, les preocupa realmente, hasta el punto de decir, yo te voy a decir cómo se van a negociar la paz, y como dijo Manuel, y cierro con esto, probablemente uno de los ejes de la negociación sea Zelensky, tenés que irte. No, total. Bueno, Rodolfo, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Creo que sin duda nos da un paneo de cómo se ha utilizado esta guerra, cómo ha modificado y reforzado y cambiado criterios de poder del escenario internacional y cómo termina siendo, lastimosamente digo yo, una continuidad de elementos viejos de los poderosos son los que mandan. Y finalmente termina siendo o mandando las reglas de cómo se libra la guerra y cómo se acaba la guerra. Entonces, creo que muy grato, creo que las personas que van a oír este programa se llevan con una panorama de análisis muy interesante. Y pues nada, invitar a todas las personas que escuchan Aldea Mundial, que nos sigan en nuestras redes sociales, que compartan este programa si les gustó. Y pues que nos vemos en un próximo episodio dentro de 15 días para un nuevo tema. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Alejo. Muchísimas gracias. Chau, chau. Hasta luego.